Dicen que Roma ganó con la espada, pero pocos se dan cuenta de que, detrás de cada victoria, había cálculos milimétricos, madera moldeada a la perfección y máquinas capaces de derribar murallas. Los ingenieros romanos no empuñaban lanzas, empuñaban ideas. Ideas que se convertían en armas. Y esas armas cambiaron el rumbo de la historia. Mucho antes de que el primer grito de guerra resonara, ya existía un campo de batalla invisible. Era en los bastidores, entre pergaminos, herramientas y mapas, donde se forjaba el verdadero poder de Roma. ¿Te has detenido a pensar en eso? Que cada avance militar iba precedido por un avance técnico, ideado por mentes tan afiladas como espadas. Imagina la escena, docenas de hombres inclinados sobre tablillas de cera, carabatando fórmulas, calculando ángulos, probando pesos y distancias con ojos clínicos. El olor de la madera recién cortada se mezclaba con el del cuero y la grasa. Nada allí era improvisado. Cada pieza tenía un propósito, cada clavo, una función estratégica. Esos ingenieros, muchas veces anónimos, eran el cerebro detrás del músculo romano. Mientras los generales dibujaban la gloria en los discursos, eran estos hombres quienes preparaban el escenario de la victoria, con catapultas, arietes, puentes móviles, torres de acero, escudos ambulantes y toda una gama de ingenios diseñados con precisión quirúrgica. No estamos hablando de invenciones aisladas. Estamos hablando de un sistema, una filosofía de guerra basada en la anticipación, la adaptación y la inteligencia aplicada a la destrucción. Roma no esperaba a que comenzara la batalla para reaccionar, moldeaba el terreno, forzaba al enemigo a cometer errores, creaba las condiciones ideales para ganar. Y eso no se lograba solo con fuerza, sino con genialidad. ¿Sabes esa idea de que los romanos solo vencían por brutalidad? Olvídalo. Ganaban porque pensaban diferente. Donde los demás veían un muro, ellos veían una oportunidad de probar un nuevo tipo de ariete. Donde los otros retrocedían ante un río, ellos construían un puente. Donde parecía imposible avanzar, empujaban una torre de madera de 10 metros hasta la muralla. Es esa perspectiva, ese instinto de ingeniero estratégico, lo que separaba a los victoriosos de los derrotados. Y lo más fascinante es que todo comenzaba con una pregunta simple: ¿cómo llegar allí sin perder hombres? ¿Cómo romper defensas sin derrochar? ¿Cómo usar el tiempo, el espacio y la materia a favor de la legión? Algunos de esos ingenieros eran ex-soldados promovidos por mérito. Otros, esclavos expertos que ganaban respeto por su genialidad. Pero todos tenían algo en común: la habilidad para transformar conocimiento en arma. El campo de batalla era su laboratorio, y cada invención una respuesta a un problema táctico. ¿Y eres un ejemplo de esto? Piensa en una máquina capaz de destruir una puerta de castillo en minutos. Simple, directa, brutal, pero hecha con lógica y detalle. No era solo fuerza. Era cálculo. Peso, equilibrio, protección, distancia. Cada impacto contaba. Y cada segundo que resistía bajo el fuego enemigo era una prueba de la genialidad que la concibió. Pero eso es solo el comienzo. La ingeniería de guerra romana va mucho más allá de la fuerza bruta. Es una lección viva de estrategia, creatividad y dominio sobre lo impredecible. Y ahora que entiendes quién estaba detrás de esas máquinas, es hora de ver cómo estas creaciones realmente funcionaban en el campo. Porque la próxima invención, amigo mío, cambiaba no solo la muralla del enemigo, sino la propia noción de defensa. Cuando la fuerza bruta se alinea con cálculo y precisión, que el resultado no es solo destrucción, es dominación estratégica. El ariete romano era más que un tronco en movimiento. Era la afirmación física de que Roma no pedía paso, sino que lo tomaba. Y lo hacía con un ritmo hipnótico, golpe tras golpe, como si cada golpe anunciara la caída inevitable del enemigo. Visualiza la escena, el enemigo allí adentro, escuchando el eco de los impactos acercándose, más fuerte con cada segundo. Afuera, los legionarios protegidos por escudos y estructuras móviles, avanzando sin dudar. Era una danza entre el miedo y la certeza. La muralla podía ser fuerte, pero la persistencia romana era más. En guerras antiguas, a veces lo psicológico era más letal que la espada.
Esa máquina, que parecía simple, escondía una sofisticación silenciosa. Cada ariete era planeado con cuidado, el tipo de madera, el tamaño del peso frontal, el sistema de suspensión con cuerdas entrelazadas, todo contribuía al golpe perfecto. ¿Y lo más curioso? Ni siquiera siempre tenían como objetivo destruir todo. A veces, el objetivo era abrir una brecha controlada, un espacio por donde la legión pudiera entrar con ventaja. Eso es táctica de combate, no solo brutalidad. Y no era cualquier ejército el que podía usar ese tipo de arma. Se necesitaba disciplina, coordinación y confianza mutua. Un fallo, un avance mal calculado, y todo el esfuerzo se convertía en un blanco fácil para los arqueros de las murallas. Por eso, Roma entrenaba a sus hombres para actuar como parte de un organismo único. El ariete era la punta, pero el cuerpo era toda la legión. Y eso dice mucho sobre las estrategias de guerra que sustentaron la expansión romana por siglos. Curioso cómo una simple pieza de madera puede revelar tanto sobre una civilización, ¿no? El sonido de un portón cayendo no marcaba solo el avance físico, sino también la caída simbólica de la resistencia. Era el mensaje claro: pensamos mejor, planeamos mejor, y ahora, esta ciudad es nuestra. Pero, ¿qué sucedía cuando el terreno era accidentado, o el enemigo usaba obstáculos para impedir la aproximación directa? Ahí, Roma mostraba su habilidad de adaptar la ingeniería a la urgencia. Porque la siguiente solución que crearon no venía de la fuerza, sino de la altura, y alteraba completamente la lógica defensiva de las fortalezas. Comenta ahí: la persistencia también es un arma. Una cosa es vencer al enemigo con fuerza bruta. Otra, mucho más impresionante, es transformar la propia arquitectura de la guerra. Las torres de asedio romanas eran eso, un paso más en el arte de romper defensas. No solo era atacar, era humillar la estrategia del oponente, mostrando que ni siquiera la altura lo salvaría. Imagina el desespero de un soldado al ver una estructura de madera gigantesca acercándose lentamente, protegida por cuero empapado para no prenderse a fuego, llena de arqueros listos para responder a cualquier intento de resistencia. La torre era un símbolo vivo de la inevitabilidad. Crecía cada metro avanzado, hasta fusionarse con la muralla y crear un nuevo frente de batalla, en lo alto, donde pocos estaban preparados para luchar. Lo más brillante era cómo estas máquinas combinaban ofensiva y protección. Las tácticas de combate involucraban múltiples capas: arqueros en la parte superior despejaban el camino, soldados en la base protegían la estructura, mientras otros empujaban con fuerza coordinada. Y cuando el puente interno era liberado, ahí comenzaba el caos. La legión invadía por arriba, evitando las trampas de la puerta principal, invirtiendo completamente la lógica de la defensa medieval. Esto revela mucho sobre las estrategias de guerra que permitieron la expansión romana. No solo ganaban batallas, subvertían las reglas del juego. La torre de asedio no era solo un arma antigua, era un mensaje: ninguna muralla es lo suficientemente alta cuando se tiene ingeniería, disciplina y un plan claro. Y aún así, construir una de estas y hacerla funcionar era solo parte del desafío. Porque el terreno no siempre colaboraba. Hubo ocasiones en que fosos, desniveles o terrenos inestables hacían que el avance de la torre fuera inviable. Pero ahí es donde Roma más sorprende: nunca retrocedía ante el problema. Si no podían subir, simplemente creaban un camino. Y esa capacidad de adaptación, de sortear cualquier obstáculo sin perder el ritmo, fue uno de los mayores triunfos del imperio. La torre, con toda su imponencia, mostraba que la victoria romana comenzaba mucho antes de que la espada saliera de la vaina. Nacía en el razonamiento, en la planificación, en la elección de dónde atacar y, sobre todo, en cómo. Y cuando las torres no podían llegar a su destino final, era hora de usar otra de las ingenierías que más desafiaban la lógica de la época: un puente construido en pleno campo de batalla. Escribe ahí: la altura nunca fue un obstáculo para quien sabe construir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de puentes móviles, no solo estamos describiendo una construcción. Estamos hablando de la capacidad de un imperio entero de ignorar lo imposible. Imagina el impacto psicológico de ver a un ejército surgiendo del otro lado de un río en cuestión de horas, como si la propia geografía se hubiera rendido a la voluntad de Roma.
Esa era la diferencia entre quienes improvisaban y quienes planeaban para ganar. Los puentes humanos eran armas disfrazadas de solución. Hechos con tablas que encajaban como piezas de un gigantesco rompecabezas, atados con cuerdas resistentes, apoyados sobre barcazas o sostenidos por estructuras plegables, tenían un único objetivo: mantener el avance ininterrumpido. En estrategias de guerra, el tiempo es ventaja. Y Roma sabía que un día perdido podría costar una campaña entera. Por eso, crearon formas de cruzar lo insuperable y seguir adelante como si nada hubiera sucedido. Estas construcciones desmontables no requerían un arsenal de materiales. Requerían organización, disciplina, precisión milimétrica. Cada soldado tenía su función, cada etapa estaba cronometrada, cada cuerda sabía dónde tenía que estar. Era una sinfonía de madera, sudor e ingenio. Y más que una táctica de combate, era un acto de provocación. ¿Creías que el río iba a detenernos? Pues Roma ya estaba al otro lado, lista para atacar por donde nadie lo esperaba. Es en este tipo de detalle donde reside el secreto de la expansión romana. Mientras otros ejércitos se perdían en senderos y esperaban que pasara la lluvia, los legionarios construían sus propios caminos. La guerra, para ellos, no comenzaba en el campo de batalla. Comenzaba en el mapa, en la anticipación de los obstáculos, en la elección de las herramientas. Y los puentes eran solo una extensión más de esa filosofía: cruzar el límite físico para alcanzar el dominio estratégico. Pero cruzar era solo la mitad del problema. Y cuando finalmente se acercaban a las murallas, venían las trampas más peligrosas: lluvia de flechas, piedras incendiarias, aceite hirviendo. Llegar hasta la base de la fortaleza era un logro en sí mismo. Entonces Roma hizo lo que mejor sabía hacer: creó una estructura móvil, casi como una armadura colectiva, que protegía a decenas de hombres al mismo tiempo y transformaba el avance en algo lento, pero inevitable. El musculus no era solo una táctica de protección, representaba la filosofía romana de guerra en movimiento. Una fortaleza ambulante, construida con precisión, diseñada para avanzar bajo presión y, al mismo tiempo, preservar la vida de quienes luchaban allí dentro. Eso, por sí solo, ya era una revolución en las tácticas de combate de la época. Mientras muchos contaban con la suerte o la valentía ciega, Roma respondía con cálculo, cobertura y persistencia. La estructura del musculus era ingeniosamente simple: placas reforzadas de madera gruesa, cubiertas por pieles húmedas para resistir el fuego, apoyadas sobre ruedas robustas que deslizaban lentamente hacia la muralla. Allí dentro, decenas de soldados avanzaban como un solo cuerpo. ¿La misión? Cavando, minando, presionando, sin que ninguna flecha siquiera tocara su piel. Era como ver una tortuga de guerra rompiendo el suelo, con la paciencia de quien sabe que ganar no es correr, es llegar. Y lo más curioso, que el enemigo muchas veces ni siquiera podía reaccionar. Desde lo alto de las murallas, parecían únicamente observar aquel bloque de madera imperturbable acercándose, devorando el espacio. Cuando se daban cuenta, ya era tarde. La pared ya estaba siendo minada por debajo, o la base de la puerta estaba a punto de ceder. En estrategias de guerra más amplias, este tipo de avance silencioso era fatal. Porque minaba no solo la estructura, sino la moral. El musculus no se destacaba por el espectáculo, sino por el impacto. No brillaba como una catapulta en acción, ni imponía miedo como una torre colosal. Pero su papel era vital: abrir camino, crear ventaja, salvar vidas. Y mientras cumplía su función allí abajo, había algo siendo preparado arriba, literalmente en lo alto, donde los ingenieros romanos daban forma a una de las armas antiguas más impresionantes de la historia militar. Una que no solo alcanzaba, sino que despedazaba, con precisión brutal, objetivos a cientos de metros de distancia. Cuando piensas en una catapulta, es fácil imaginar solo una máquina lanzando enormes piedras al aire. Pero para los romanos, cada disparo era una sentencia calculada. Las catapultas no servían solo para derribar paredes, servían para desestabilizar, aislar y, sobre todo, asustar. Antes incluso del primer combate cuerpo a cuerpo, ya había caos instaurado dentro de las ciudades enemigas.
Las ballistae funcionaban casi como grandes pestes mecánicas, lanzando dardos y lanzas con tanta fuerza que atravesaban filas de soldados como si fueran papel. Ya los onagros, con su alto arco de lanzamiento, hacían llover piedras sobre torres, casas y concentraciones de tropas, sin dar tiempo de respuesta. Esto cambiaba completamente el ritmo de la batalla. El enemigo no tenía a dónde correr, el cielo, que debería protegerlo, ahora era una amenaza. Y lo más fascinante era el nivel de cálculo detrás de cada disparo. Ángulo, peso, dirección del viento, distancia. Nada era por casualidad. La ingeniería romana alcanzaba aquí un grado de precisión que pocos asocian con antigüedad. No era solo tecnología, era matemática aplicada a la guerra. Un ingeniero en campaña no se preocupaba por parecer heroico, quería que esa piedra alcanzara el punto correcto, en el momento exacto, para romper la resistencia del enemigo en el lugar más sensible. Estas armas antiguas revelan un lado de la expansión romana que va más allá de la disciplina y la valentía. Muestran obsesión por el detalle, la anticipación, el control del escenario. Las catapultas no solo causaban daño, creaban pánico, forzaban decisiones precipitadas, desorganizaban filas antes incluso de que un centurión cruzara la puerta. En tácticas de combate más sofisticadas, esto era oro puro, hacer que el enemigo se equivocara antes de que tú te arriesgaras. Pero toda esta potencia exigía una estructura aún mayor detrás. Y aquí la genialidad romana se revelaba de nuevo, porque construir, mover y mantener estas máquinas en medio de una campaña no era tarea sencilla. Era necesario un sistema logístico tan eficiente como el arsenal. Y es justamente ahí, en los bastidores de la guerra, donde Roma escondía una de sus armas más poderosas. Comenta ahí, lo necesario es más mortal que lo poderoso. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender la logística romana es como abrir el mapa secreto de la dominación. Nada de la expansión de Roma fue dejado al azar. Cuando una legión marchaba, no solo llevaba soldados, llevaba ingenieros, carpinteros, metalúrgicos, estrategas e incluso constructores civiles. Era una ciudad ambulante, lista para levantar campamentos fortificados, montar máquinas de asedio y abrir caminos, todo en el momento justo. Cada avance estaba sostenido por una planificación tan meticulosa que parecía casi moderna. Los carros de bueyes transportaban maderas ya cortadas al tamaño adecuado, las herramientas estaban divididas por función y cada grupo sabía exactamente dónde montar su estructura. El campo de batalla, para Roma, comenzaba mucho antes de la lucha. Era elegido, preparado, mapeado. ¿Y los campamentos temporales? Tenían planta estandarizada, calles internas, fosos defensivos y torres de vigilancia, como si fueran pequeñas fortalezas provisionales. Ese cuidado le daba a Roma una ventaja brutal en las tácticas de combate. Mientras otros ejércitos necesitaban detenerse para improvisar soluciones, las legiones ya tenían las catapultas montadas, la cocina funcionando y los soldados descansados. Era una guerra de eficiencia. Y en este tipo de enfrentamiento, quien se adelanta gana. Imagina un enemigo esperando el desgaste del viaje romano y siendo sorprendido por un ataque coordinado, con estructuras listas en 2 días. Ese era el tipo de sorpresa que convertía una batalla antes de que comenzara el enfrentamiento directo. Pero tal vez lo más impresionante sea lo que no se ve. Porque detrás de toda esta estructura, había una mente, o mejor dicho, muchas. Gente que pensaba la guerra como un arquitecto piensa en un edificio, cada pieza con función, cada acción con consecuencia. Sabían que un puente fuera de tiempo podía retrasar la campaña. Que un error en la carga podía comprometer semanas. Que una catapulta mal amarrada significaba pérdida de hombres. Por eso, la logística no era un apoyo, era parte esencial de la estrategia. Y cuando todo esto funcionaba en sincronía, la marcha, la construcción, el montaje, el ataque, Roma no solo llegaba, tomaba. Elegía el terreno. Decidía el ritmo. Dictaba la regla. Pero incluso con toda esta preparación, había algo que Roma entendía mejor que cualquier otro imperio, que el arma más poderosa no siempre era la que se veía en el campo. A veces, era la mentalidad detrás de la máquina.
la filosofía que transformaba madera y hierro en dominio absoluto. Comenta ahí, quien manda en el tiempo, manda en la guerra. Cuando hablamos de la filosofía detrás de la dominación tecnológica romana, no estamos solo exaltando máquinas, estamos entrando en el pensamiento que moldeó un imperio. Roma no construía solo para ganar batallas. Construía para moldear realidades, para redefinir lo posible dentro del campo de guerra. Cada ingenio romano era una declaración silenciosa de superioridad. Nosotros transformamos dificultades en oportunidades. Esta mentalidad era visible en las decisiones más sutiles. En lugar de evitar un terreno difícil, Roma lo conquistaba con carreteras. En lugar de temer la lluvia, la usaba a su favor, como cortina para montar trampas. Era una civilización que aplicaba razonamiento estratégico incluso en las variables más caóticas. Y los ingenieros, muchas veces invisibles en el brillo de las victorias, eran el corazón de esta lógica, traducían ideas en estructuras, límites en accesos, imposibilidades en armas antiguas con impacto moderno. Este modo de pensar es lo que diferencia a Roma de tantos imperios que vinieron antes y hasta después. Mientras otros esperaban el momento correcto, Roma creaba el momento. Si el enemigo se escondía tras murallas, los romanos construían torres. Si el ejército persario bloqueaba el camino con ríos, surgían puentes móviles. Era como si cada obstáculo fuera una invitación a la innovación. Y esto se extendía, de la política a la táctica de combate, todo se pensaba como parte de una ingeniería mayor. La ingeniería romana, por lo tanto, no era solo práctica, era simbólica. Representaba el dominio de la razón sobre el caos. Un músculo que solo funcionaba porque estaba alimentado por estrategia, organización y una obsesión casi religiosa por la eficiencia. Y esa obsesión se extendía por las legiones, por los oficiales, por los campamentos. Era un virus positivo, pensar mejor, actuar con lógica, ganar por diseño. Un muro alto, para ellos, no era un problema, era un escalón. Y quizás eso es lo que transformó a Roma en un símbolo eterno. No fue solo la conquista territorial, sino la forma en que se hizo, con herramientas e ideas. Con tácticas que mezclaban precisión matemática y brutalidad disciplinada. Con soluciones que nacían antes del problema y se movían más rápido que cualquier resistencia. Ese espíritu no terminó con el imperio, resuena hasta hoy, en cada ejército que valora la estrategia por encima de la fuerza. Si has llegado hasta aquí, ya te diste cuenta, Roma no creció por suerte. Creció porque pensaba diferente. Cada máquina, cada puente, cada estructura era más que una herramienta, era un mensaje. Un recordatorio de que ganar no se trata solo de fuerza, se trata de visión, estrategia e inteligencia aplicada con precisión. Si este viaje al pensamiento detrás de la guerra te hizo mirar la historia con otros ojos, suscríbete aquí al canal. Estamos construyendo, juntos, un espacio donde cada detalle importa, donde cada invención tiene alma. Y si en algún momento de este video sentiste escalofríos, sorpresa o admiración, deja un like. Eso muestra que la conexión ha sucedido. Y mira, hay un video aquí al lado que encaja perfectamente con todo lo que hablamos hoy. Haz clic y continúa conmigo por allá, la historia aún tiene mucho que revelar.